gracias, Cristian, por la invitación y por la oportunidad de exponer este tema que siempre es fundamental. El tema del discernimiento nace con el cristianismo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es el primero que nos enseña a discernir. Nos enseña a discernir en el Evangelio, nos enseña a distinguir lo que viene de Dios, lo que viene del diablo, lo que viene del hombre, los malos pensamientos que vienen del interior del hombre. Es Jesucristo el primero que nos da la luz suficiente como para distinguir. Discernir significa distinguir. Y distinguir es propio del intelecto creado, es propio del intelecto como tal. Lo específico de la inteligencia es distinguir. Es distinguir, hacer juicios, afirmaciones, negaciones. Nos distinguimos justamente de los otros entes, de los seres vivientes, por ejemplo los animales, las plantas, porque tenemos esta capacidad de distinguir. Nos distinguimos también respecto de todos los entes puramente materiales. Y los ángeles, que son superiores a nosotros, tienen todavía mayor capacidad de distinción. Pero hay una capacidad de distinción que viene directamente de Dios. Y la fuente última de esta capacidad de distinción son nada menos que las personas divinas que se distinguen entre sí. Entonces, en Dios sabemos que hay tres personas distintas. Tres personas, no como nosotros las conocemos, evidentemente, son personas divinas, son realidades que existen en Dios, en un solo Dios. Son realidades distintas en cuanto a personas, en cuanto se distinguen entre sí, justamente, en cuanto se relacionan entre sí, pero son el mismo Dios, tienen la misma naturaleza. Cuando la criatura, los ángeles y los hombres, recibimos la luz de Dios, empezamos a distinguir como Dios. Solamente que esa distinción es sobrenatural, excede nuestra facultad, excede nuestra capacidad de conocimiento, porque nuestra inteligencia es muy débil. Ya la inteligencia de los ángeles es incapaz de alcanzar las distinciones divinas. Si no tuviesen la revelación de Dios, no podrían conocer las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mucho menos nosotros tenemos capacidad de conocer la vida íntima de Dios, las tres personas distintas entre sí. No tendríamos capacidad de distinguirlas si Dios mismo no hubiese revelado su vida personal. Entonces, de alguna manera, esas distinciones divinas, que son las que existen entre las divinas personas, se comunican a nosotros y se comunican principalmente por una luz intelectual. A esta luz intelectual sigue un modo de vida, sigue una operación, sigue un modo de obrar, en la voluntad, en la afectividad, en todas las potencias humanas. Entonces, hay una vida que es ordenada según esas distinciones divinas, y esa es la vida de la gracia, y hay una vida que es desordenada, que es la vida opuesta a la de la gracia, es decir, la vida rebelde a la luz de Dios, la vida que se opone a la revelación y que por sí misma incurre en la confusión. Si Dios es la fuente de la distinción, si Dios es la fuente del orden, porque la vida trinitaria consiste en un orden absoluto, infinito, la vida humana, cuando se opone a la luz que viene de Dios, incurre no solo en la oscuridad, sino también en la confusión. No solo en la ignorancia, sino también en el error. El error es algo mucho más grave que la ignorancia. Alguien puede ignorar y no tener una deformación interior. En cambio, cuando hay error, hay una deformación moral. El error finalmente es una pena, una de las penas por el pecado original y una de las penas también por los pecados personales. Cuando alguien yerra, hay algo
desordenado interiormente, que lo inclina a afirmar o a negar lo que no puede ni afirmar ni negar. Entonces son afirmaciones, negaciones aventuradas, sin fundamento, fruto de la precipitación, fruto de la presunción, como explicaba Santo Tomás, y este clima de oscuridad, de confusión, de tiniebla, esta experiencia de las tinieblas, dice Santo Tomás también, envuelve toda la vida humana cuando no está la luz de la revelación, cuando no está la vida divina comunicada, cuando hay una rebelión a la gracia. Una rebelión a la gracia que se puede dar de muchas maneras, pero que configura siempre una especie de estado de fondo al cual sigue una inclinación. El tema que nos ocupa consiste justamente en un análisis de las inclinaciones de fondo que surgen del corazón humano. Las inclinaciones que surgen de una persona o de una comunidad o de una sociedad que está dispuesta de una manera o que está dispuesta de la manera opuesta, especialmente por lo que se refiere a Dios mismo, a la luz de Dios, a la revelación de Dios. En la historia, como dijimos, este tema estuvo siempre presente. No solo en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en San Pablo especialmente, sino en la vida de la misma Iglesia naciente. Uno de los fenómenos más propios de los albores de la vida de la Iglesia es justamente la organización monástica, o más bien la vida monástica, porque todavía al principio no se daba como una organización, se daba más bien como una vida. ¿En qué consistía esta vida monástica? Consistía principalmente en la fecundidad de un padre espiritual. Los monjes del desierto en Egipto se iban de la vida corriente para encontrar a Dios en una profunda experiencia. Y eso lo hacían guiados por un padre espiritual que lo generaba interiormente, que los guiaba. ¿Cuál era la tarea principal de este padre espiritual entre los monjes o los padres del desierto? Era justamente la de guiar a los hijos, a los discípulos, en el orden de los pensamientos, distinguir lo que sucede en los pensamientos, porque como ellos habían experimentado, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando se va al desierto se despierta el combate espiritual. Jesús, dice el Evangelio, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, el objetivo mismo de Cristo cuando va al desierto es un combate espiritual. Cuando los cristianos vamos al desierto, de varias maneras, que es a veces un desierto físico y a veces es un desierto espiritual o un desierto social, somos tentados de varias maneras, porque justamente en ese desierto hay oportunidad para que el contacto de Dios sea más profundo, para que se despierte la vida espiritual. La vida espiritual. Vida espiritual quiere decir no solamente vida según el espíritu natural, sino vida según el espíritu divino. Y el espíritu divino es contrario al espíritu mundano, entendiendo por mundo la realidad de los hombres signada por el pecado, y es contrario al espíritu diabólico, Satanás, que es el que introduce el pecado en el mundo. Por la envidia del demonio se introdujo el pecado en el mundo, dice el libro de la sabiduría, es decir, porque el demonio
siendo envidioso no solo de Dios, sino también de los hombres que están en contacto con Dios, que son divinos, porque reciben la vida de Dios, también trata de impedir este bien por medio de la tentación y de otros influjos. Entonces, el discernimiento espiritual se coloca en el centro de la vida cristiana. Hay que distinguir cuál es el movimiento fundamental en una persona, en una comunidad, cuál es el movimiento que determina un pensamiento o el movimiento que corresponde a una determinada acción, cuál es la disposición de fondo, cómo hay que interpretar esto, porque, como sabemos, y de alguna manera trata por otros medios de hacerlo la psicología moderna, especialmente cuando habla del inconsciente. Detrás de las acciones y detrás de los pensamientos puede haber otros. Y sobre todo puede haber una inclinación fundamental. Por supuesto, el discernimiento cristiano no coincide con el psicoanálisis de Freud, pero Freud señaló algo que es real. O sea, la vida humana es compleja, no se reduce a una sucesión de actos, así como son observables externamente, sino que hay motivaciones más profundas. Motivaciones más profundas que a veces no son conocidas del todo ni siquiera al propio sujeto, o por lo menos no son totalmente tenidas en cuenta por la propia persona que actúa. Porque justamente, sobre todo cuando se actúa mal, se actúa con imprudencia, e imprudencia significa precipitación, entre otras deformaciones, es decir, significa obrar con una rapidez, con una velocidad que no corresponde a la naturaleza de lo que se tiene que operar, de lo que se tiene que hacer. Entonces, necesariamente toda la condición humana se incurre en el error, y no solo en el error, sino siguiendo al error se incurre también en el mal. Porque el que se equivoca en lo que tiene que obrar, finalmente obra mal. Y al revés, cuando el Espíritu Santo nos mueve, cuando el Espíritu de Dios nos mueve, obramos de una manera más profunda que lo que nosotros mismos pensamos. Es decir, el Espíritu de Dios nos mueve, somos movidos por el Espíritu de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, los que son obrados por el Espíritu de Dios, los que son como causados por el Espíritu de Dios, esos son efectivamente los hijos de Dios, los que se hacen hijos de Dios. Para llegar de verdad a la unión con Dios hay que ser hijo, es decir, hay que ser como Cristo, que es el Hijo del Padre. Entonces, hay que llegar a ser hijo. Llegar a ser hijo es algo que se aprende. Nada menos que de Cristo lo dice la carta a los Hebreos, que aprendió por obediencia. Aprendió a través de la pasión, del sufrimiento, la obediencia, y fue perfeccionado por esa obediencia. Ese perfeccionamiento, por supuesto, no corresponde a una adquisición de la gracia que ya tenía Cristo en plenitud, sino que corresponde a la experiencia espiritual, humana, que Cristo también tuvo, y que crecía, y el conocimiento que sigue esa experiencia. También en nosotros, y con mayor razón, crece esa experiencia, aunque nunca lleguemos a la plenitud que tiene Cristo. Crece esa experiencia y nos vamos dando cuenta del significado de nuestras acciones, no solo de las acciones particulares, sino también del conjunto de nuestras acciones, de la sucesión de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida. Y finalmente, cuando llegue el momento del juicio, se nos presentarán todas esas acciones con su significado. Justamente el juicio final es un discernimiento.
es el discernimiento final. Si la vida cristiana como tal implica siempre un discernimiento, al final habrá un discernimiento definitivo, pero ese discernimiento lo hará Dios y nosotros seremos plenamente conscientes del significado de nuestra propia vida a la luz de Dios. Presentaré ahora brevemente cómo organizaremos esta meditación sobre el tema del discernimiento, que es muy amplio. En primer lugar, les presento un libro que es reciente y es muy bueno sobre el discernimiento, que tiene todos los elementos fundamentales, es muy fácil de conseguir, el discernimiento espiritual, del padre jesuita Manuel Ruiz Jurado, que yo he conocido, que era director del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana, y aquí pone muy ordenadamente, con todos los textos, las citas, etc., cómo se desarrolla el tema del discernimiento desde el principio, desde la Sagrada Escritura, hasta los grandes autores de la patrística, de la Edad Media, de la Edad Moderna, los grandes santos que han hablado del discernimiento, especialmente San Ignacio de Loyola, y después lo explica largamente qué significa este discernimiento. Entonces, comenzaremos con algunas reflexiones tomadas de aquí, que se refieren a la Sagrada Escritura. El padre Ruiz Jurado estudió bien el tema del discernimiento en la Biblia, y después nos referiremos a un autor que precede al gran santo del discernimiento, que es San Ignacio de Loyola, es decir, Dionisio el Cartujano. Era un monje cartujo de finales de la Edad Media, que yo he estudiado especialmente en mi tesis doctoral de teología, que es contemplación filosófica y contemplación mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, que es este. Bueno, este Dionisio Cartujano escribió una obra sobre el discernimiento. Se titula en latín De Discretione Spiritum, de la discreción de los espíritus. A veces se usa la palabra discreción, a veces la palabra discernimiento. E incluso se podría usar discriminación. La palabra discriminación, que muchas veces tiene sentido negativo, también puede ser utilizada con un sentido neutro, es decir, una distinción. Se discrimina, quiere decir, se separa una cosa de otra. Pero, en general, se puede usar en castellano más corrientemente la palabra discernimiento. San Ignacio, en los ejercicios, con su castellano antiguo, usa más la palabra discreción, la discreción de espíritu, que significa lo mismo, es decir, una separación, una distinción. Otro libro que utilizaremos es un clásico de Juan Bautista Scaramelli, El discernimiento de los espíritus. Este era un jesuita del siglo XVIII, un autor espiritual importante, italiano, que siguiendo a San Ignacio explicó con mucha profundidad este tema. Parte de estas reflexiones están desarrolladas en mi libro sobre la experiencia espiritual, una introducción a la vida misma. Hay algunos capítulos sobre este texto de Scaramelli. Y por supuesto otros grandes autores espirituales que utilizaremos son San Juan de la Cruz, que es el gran doctor místico, el gran padre de la vida espiritual, que enseña las leyes más profundas de la vida espiritual. Y finalmente la fuente más inmediata para conocer el discernimiento, el significado del discernimiento espiritual, en el orden sobre todo más psicológico de la experiencia de una sola persona,
es San Ignacio de Loyola, que al final de los ejercicios espirituales de la cuarta semana pone reglas para el discernimiento de espíritus o la discreción de espíritus, algunas que sirven para la primera semana y otras que sirven para la segunda semana. Entonces veremos cómo se combinan y cómo actúan estas reglas en la experiencia espiritual. Aquí podemos notar ya una diferencia entre San Juan de la Cruz, el gran doctor místico, y San Ignacio. Para San Juan de la Cruz, que se ocupa sobre todo de la evolución espiritual más profunda, no hace falta tanto discernimiento, porque en los fenómenos espirituales lo más importante es ir adelante, y tiene razón. Entonces, si uno se enreda demasiado en ver lo que viene de Dios, lo que viene del diablo y lo que viene de uno mismo, finalmente no avanza, que es algo que le pasa a mucha gente. Entonces, él tiene razón en que lo más importante de la vida espiritual es la unión con Dios. Y es la transformación profunda que se produce por la oración y por la contemplación. Pero como hay que actuar en la práctica, y no todos tienen la oportunidad de dedicarse principalmente a la vida contemplativa, como hay que actuar, por ejemplo, para el apostolado, pero también para otro tipo de tareas, incluso seculares, es necesario ver qué inclinaciones se tienen, qué significado tienen, sobre todo cuando hay que elegir cosas importantes. Para eso están los ejercicios espirituales de San Ignacio, que sirven para elegir, sobre todo. Son un método de elección cuando hay que ordenar la propia vida a Dios. Entonces, ¿cómo se va a determinar algo? Por ejemplo, el estado de vida, lo que hoy se llama vocación. ¿Cuál es la elección más importante? ¿Qué fenómenos suceden cuando se elige algo o cuando se elige lo opuesto? En el sentido más restringido, la discreción o discernimiento de espíritu se refiere a este análisis. Es decir, cómo en la vida de una persona aparecen los pensamientos o los afectos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo distinguirlos? Especialmente cuando se suceden de manera opuesta. Cuando se siente una cosa y la contraria, cuando se piensa algo y después se piensa otra cosa. Entonces, ¿cómo distinguir esto? Que es algo que es cotidiano, es permanente y se da a lo largo de toda la vida. Entonces, estas son las fuentes principales. Podemos agregar otros autores que son innumerables, por ejemplo, San Francisco de Sales, que se ocupa de la vida contemplativa, pero también de la vida de los laicos, y tiene muchos modos de examen, de discernimiento. Los exámenes de la propia vida son tipos de discernimiento. Y esto ya nos lleva a un planteamiento del problema general. Es decir, el tema del discernimiento se puede abarcar de una manera general, porque el discernimiento finalmente es ejercicio de la prudencia. Entonces, es una operación de la razón práctica. Es distinguir el sentido de las operaciones. El intelecto no necesita discernimiento porque por sí mismo discierne. Cuando obra bien el entendimiento, está haciendo discernimiento. O sea, un juicio intelectual es un discernimiento. Bueno, el entendimiento no puede pensar de otra manera que haciendo discernimiento. Ahora, otra cosa es cómo llega a esos juicios intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué inclinaciones tiene? Como dice sobre todo Scaramelli, ¿no? ¿Cómo termina afirmando, negando algo? Sobre todo en el orden práctico. Porque en el orden especulativo es necesario seguir la verdad de las cosas, o sea, distinguir las cosas así como se las conoce por la razón natural o por la revelación.
No hay un discernimiento sobre la revelación, sino siguiendo la revelación. Así como no hay un discernimiento sobre la razón o sobre la realidad, sino que el discernimiento es aprender de la realidad, o sea, ver la realidad y juzgar según la realidad. Entonces ahí no hay nada que discernir. O sea, no hay un discernimiento, por ejemplo, sobre la ley natural. La ley natural tiene sentido por sí misma y ella nos hace discernir. No hay un discernimiento sobre las verdades fundamentales de la revelación, sino que esas verdades permiten que nosotros hagamos un discernimiento cuando las aceptamos simplemente. Es decir, si decimos el verbo se hizo carne, estamos haciendo un discernimiento, porque estamos diciendo que el mismo verbo de Dios, que es incorpóreo porque tiene la naturaleza divina, tiene también la naturaleza humana. Entonces ese juicio, esa afirmación es un discernimiento y no podemos hacer un discernimiento del discernimiento, no podemos hacer un juicio sobre este juicio que recibimos ya de Dios por la revelación, sino que al revés, los otros juicios deben seguir a este que es más fundamental. Como sucede también en el orden natural, no podemos hacer un discernimiento sobre el principio de no contradicción o sobre el principio de causalidad, sino que a partir de estos hacemos otros juicios, o sea, otros discernimientos. Pero no se da de esta manera cuando hay fenómenos humanos complejos. Ahí sí, hay que discernir, pero ¿cómo? A partir de un discernimiento más profundo, más fundamental, que es fundamentalmente, como dijimos antes, el de la revelación en sentido teórico y en sentido práctico y el de la razón. Pero aún así hay fenómenos complejos, porque la revelación, así como la recibimos universalmente, casi abstractamente, y el conocimiento racional, así como los tenemos en crecimiento, en evolución, no son suficientes para sacar todas las consecuencias para la vida práctica. Entonces, hay ahí un intervalo que está lleno de alguna manera por nuestras inclinaciones o por las inclinaciones que nos vienen de los ángeles, buenos y malos, o por las inclinaciones que nos vienen directamente de Dios, porque tenemos principios dados junto con la gracia para recibir esas inclinaciones, especialmente los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no podemos deducir todo a partir de lo que ya conocemos? Porque es insuficiente, dado que necesitamos una evolución muy amplia hasta llegar a una plenitud de conocimiento teórico y práctico. Por eso, en la situación intermedia se da la necesidad de discernimiento. Es decir, ¿qué es lo que va pasando cuando vamos creciendo en el conocimiento? Cuando todavía no conocemos todo, cuando no tenemos la contemplación, cuando no tenemos la certeza en el orden práctico de lo que tenemos que operar. Mientras tanto pasan muchas cosas. Entonces tenemos que aprender cuando hace falta y en las circunstancias oportunas a discernir. Ahora, esto no puede ser permanente, porque lo más importante de la vida humana no es lo que se discierne de este modo, sino lo que se va a conocer, que todavía no conocemos, es el misterio. Entonces, si nos pasamos haciendo discernimiento, no llegamos nunca a lo más importante. No llegamos nunca al misterio divino que se nos va revelando crecientemente hasta llegar a esa plenitud que será en la bienaventuranza, en la vida eterna. Muy bien. Con esta base podemos comenzar un análisis del significado del discernimiento.
dice Ruiz Jurado, cuando se habla de discernimiento espiritual, se debe entender espiritual como un adjetivo calificativo que indica la cualidad del nivel al que se ejercita el discernimiento. Es el nivel indicado por San Pablo en el capítulo 2 de su carta primera a los Corintios, cuando enseña que hemos recibido como don el Espíritu de Dios para poder distinguir lo que viene de Dios, lo que nos viene de Dios como gracia. Porque nadie conoce lo propio del hombre sino el Espíritu del hombre, así como nadie conoce lo que es de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso hemos recibido el Espíritu de Dios. El hombre, con su sola psicología, con sus solas facultades humanas, como dice San Pablo, psíquicos, el hombre psíquico, no puede conocer lo que es del Espíritu de Dios. No puede entender esas cosas y le parecen locura. El hombre espiritual, en cambio, el que ha recibido el Espíritu de Dios y se deja guiar por él, lo juzga todo. Es así como llegamos a adquirir la mente, el nous de Cristo. Aquella mentalidad es la que nos decía en la carta a los Romanos, capítulo 12, que es necesario adquirirla conformándonos a ella, despojándonos de la vieja que tenemos, para construirnos o formarnos según ella, y no según la mentalidad de este mundo. Porque a esa condición podremos discernir la voluntad de Dios, lo que es de Dios, lo que es su plan divino en Cristo, según su plan divino en Cristo, su designio sobre cada uno de nosotros. Todos estos son temas que encontramos claramente en las cartas de San Pablo. Será necesario decir, por tanto, que solo injertados en Cristo vitalmente por el Espíritu de Dios, en la gracia con que Él sella nuestras almas, es posible discernir espiritualmente. Solo a ese nivel es posible ejercitar el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual quiere decir entonces discernimiento movido por el Espíritu Santo. O sea, en el cual la mente humana es configurada a la mente de Cristo, que está perfectamente movida por el Espíritu Santo, porque el Hijo y el Espíritu están siempre juntos en la vida de la Santísima Trinidad y también en la vida del Verbo encarnado, que es uno de la Trinidad. O sea, el Espíritu es siempre Espíritu de Cristo, como dice San Pablo, que es el Verbo encarnado. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, tenemos el Espíritu de Cristo y, por tanto, la mente de Cristo. El Espíritu de Cristo nos hace pensar como Cristo. Ahora, pensar como Cristo, conocer como Cristo, significa dos cosas que están unidas. Significa, primero, la contemplación de Dios, el contacto con Dios, la unión con Dios. Segundo, la distinción necesaria de los actos humanos, es decir, de aquello que hay que operar para seguir creciendo finalmente, para encontrar plenamente la configuración con Cristo que se da definitivamente en la vida eterna. La vida moral, como nosotros la conocemos, es finita, corresponde a este mundo. Por supuesto, después de la vida de la resurrección habrá otra vida moral, nueva, más perfecta, que recuperará aquello que quedó de esta, pero no quedará todo. Quedará como la esencia de las virtudes infusas, porque las virtudes adquiridas van a desaparecer con el cuerpo. Está bien que después de la muerte tendremos otra moral, que es la de las almas separadas, pero no es moral propiamente humana. La moral humana es siempre la del hombre entero, que tiene alma y cuerpo. Y esa se recuperará en la resurrección. Cuando vamos en camino, es necesario que tengamos atención a distinguir qué debemos operar, cómo debemos obrar.
en un sentido, en otro, y eso es posible por la acción del Espíritu Santo que va configurando nuestra mente a la mente de Cristo, así como configuró el cuerpo de Cristo en la encarnación, en la Virgen María, fue formado por obra del Espíritu Santo. Así también se forma la mente de Cristo en nosotros. Así el cuerpo de Cristo va creciendo con nuevos miembros que a su vez crecen. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo, que por este motivo es llamado de algún modo alma de la Iglesia, ¿no? Según una analogía que viene desde antiguo. Ahora, Ruiz Jurado habla también de discernimiento de espíritus. Una cosa es discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es pensar según el Espíritu Santo, como Cristo. Otra cosa es discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir? Que con ese discernimiento espiritual se distingue algo particular, que son las mociones interiores, que pueden ser buenas o malas, según su origen y su finalidad. En cambio, cuando se habla de discernimiento de espíritus, ese de espíritus es un genitivo de objeto, indica el campo u objeto al que se aplica el discernimiento. El hombre que tiene discernimiento espiritual, porque está movido por el Espíritu Santo, aplica esa capacidad de conocer a un cierto campo. Las situaciones de espíritu, luces o emociones, las tendencias o inclinaciones, los espíritus que actúan en el hombre. Aquí la palabra espíritu es más cercana a su origen etimológico, a su sentido en latín, en griego. Pneuma, spiritus, quiere decir soplo, viento e impulso. Entonces, por analogía decimos que tenemos espíritus. Ya espíritus animales, por ejemplo, recuerdan Descartes, René Descartes hablaba de espíritus, los espíritus animales, que quiere decir como disposiciones corporales que mueven a ciertos actos del cuerpo. Hoy corresponden a ciertos fenómenos fisiológicos en la explicación de la medicina moderna. Él quería decir hay como fuerzas vitales. Bueno, análogamente se habla de fuerzas vitales en el orden psíquico, natural y sobrenatural. En el orden natural hay fuerzas vitales que dependen de una disposición fundamental. Hay un apetito natural de cada potencia, sobre todo la inteligencia, tiene un apetito natural a conocer la verdad, y que quiere decir una inclinación, un acto fundamental, que es una inclinación a conocer la verdad. Esa inclinación en el orden sobrenatural está elevada por la gracia, entonces hay una inclinación a conocer la verdad divina en la vida eterna. Entonces, de esa inclinación surgen otros actos. Ahora, aquí comienza el problema. Lo mismo sucede en la voluntad. Porque esos actos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el orden del intelecto, alguien puede tener curiosidad, estar inclinado a conocer lo que no le corresponde. Entonces, o lo que no es oportuno en un determinado momento, aunque el conocer por sí mismo siempre es bueno, porque es una operación de las facultades que están hechas para eso, o sea, para alcanzar su objeto. Pero hay un orden en los conocimientos. Del mismo modo hay un orden en las operaciones volitivas y en aquellas que estas mueven, que son simplemente las operaciones externas que cotidianamente realizamos. Operar también es bueno por sí,
El problema es que no siempre es bueno el orden de la operación. Entonces hacemos lo que conviene o lo que no conviene. Entonces tenemos una inclinación fundamental y de esta inclinación fundamental surgen otras inclinaciones que son electivas. O sea, se puede realizar un acto u otro, sobre todo en la voluntad, que es la que elige. Puede obrar de un modo, mover otras potencias de un modo o de otro modo, para hacer algo externamente o algo distinto o incluso opuesto. Entonces, las inclinaciones que llevan a estos actos pueden tener origen natural y ya hay que distinguirlas, para eso existe la virtud de la prudencia, o pueden tener origen sobrenatural en la gracia, o pueden tener origen en el pecado. Entonces hay que hacer una distinción a un nivel ulterior, más profundo, que no puede hacerse adecuadamente sino según la gracia. La Sagrada Escritura se refiere ya de algún modo a este conocimiento de los espíritus, que quiere decir de estas inclinaciones. No se determina otro campo o objeto específico diverso de los espíritus, ni el nivel en que nos movemos al ejercitarlo. No se dice si lo estamos haciendo a nivel carnal, meramente humano, a nivel espiritual. Sería necesario tenerlo en cuenta, porque a veces se piensa en el discernimiento como en un ejercicio humano, simplemente del espíritu humano. A este nivel no es posible el discernimiento espiritual. Quien no ha entrado en comunicación vital con Cristo por la gracia y actúa el discernimiento a la luz de la fe de su espíritu, no discierne espiritualmente, aunque se ocupe de distinguir los espíritus que le mueven. Bueno, lo que dice este autor, traducido en términos más simples, se aplica directamente a la psicología. O sea, no es lo mismo un análisis psicológico en el sentido moderno del término que un análisis espiritual. Salvo que el análisis psicológico sea también espiritual. Entonces considere los aspectos naturales como subordinados a otros que son superiores y que se conocen a la luz de la gracia y las inclinaciones que surgen de esta, y la inclinación fundamental que surge de la gracia, y finalmente a la luz de la revelación y del Espíritu Santo que mueve el intelecto. Entonces, no cualquier análisis es discernimiento. Eso hay que aclararlo hoy porque muchas veces se confunde. Cuando se habla de discernimiento, a veces inconsciente o conscientemente se está refiriendo a un método de análisis humano. Es decir, una especie de método psicológico, aunque sea en el ámbito de los conocimientos de la verdad de fe o de la vida cristiana, etc. Pero si el método es psicológico, en este sentido natural, no hay discernimiento de espíritus. Para que haya este discernimiento de espíritus, tiene que haber en la base un discernimiento espiritual que viene del Espíritu Santo, o sea, de la presencia y de la acción de la gracia. Solo el hombre espiritual, que San Pablo llama en la primera carta a los Corintios 2, neumáticos, espiritual, es capaz de discernir espiritualmente, de ejercitar el discernimiento al que nos invita la palabra divina como a hijos de Dios, que se han de manifestar como tales por su docilidad al Espíritu de Dios, como se ve en la carta a los Romanos 8. Sea cuando el objeto que pretendemos discernir son las situaciones de espíritu, luces o emociones interiores,
sea cuando tratamos de distinguir el buen o mal espíritu de algunos pretendidos carismáticos, o los signos de Dios que Dios nos envía a través de los acontecimientos de la historia, o cualquier otro objeto de discernimiento. El discernimiento de espíritus, como cualquier otro discernimiento, para que sea espiritual, debe hacerse al nivel correspondiente al espíritu, neumáticos. Si no se hace así, no tiene derecho a llamarse discernimiento espiritual. Entonces, para hacer discernimiento espiritual, primero hay que ser espiritual. Si no se es espiritual, no hay discernimiento espiritual. Dicho de otra manera, el discernimiento no lo puede hacer cualquiera, el discernimiento espiritual, este del que hablamos. Que repito, no es lo mismo que cualquier juicio natural o que un análisis psicológico. En el sentido moderno del término, o sea, en el sentido según el cual la psicología es una ciencia separada, una supuesta ciencia, porque hay muchas psicologías, separada de la filosofía y sobre todo de la teología. Ahora, el discernimiento espiritual está relacionado con el discernimiento de espíritus, como dijimos. La relación existente no es sólo la que acabamos de indicar, sino que podemos descubrir otro camino por el cual el discernimiento espiritual de cualquier realidad puede entrar en relación con el discernimiento de espíritus. Es la repercusión afectiva que toda experiencia espiritual conlleva en la psicología humana. Esa repercusión afectiva hace que, aunque el fenómeno que se pretende discernir sea externo al hombre, doctrinas, experiencias ajenas, actuaciones de los carismáticos o profetas, signos de los tiempos, etc., tenga también una incidencia espiritual en el sujeto que discierne, directamente relacionada con el fenómeno externo que pretende discernir. Tal repercusión podría ser objeto del discernimiento de espíritus y hasta podría servirnos en algunas ocasiones para encontrar en ella directamente los signos de la procedencia divina o no de los fenómenos externos examinados. Digo en algunas ocasiones porque es necesario distinguir entre los signos que ofrece el fenómeno objetivo exterior y los que ofrece la reacción subjetiva de quien discierne. Esto quiere decir que hay una dimensión en el conocimiento humano que ya los filósofos como Aristóteles y después sobre todo los cristianos indicaron como un conocimiento por connaturalidad. Es decir, que alguien conoce lo que sucede en otro porque está unido al otro, por afecto, o al revés. Conoce lo que sucede en otro porque está separado de él por el afecto contrario, por el odio, por ejemplo. Entonces, este conocimiento puede ser causa de discernimiento espiritual. Pero esto supone que hay vida espiritual, para que el discernimiento en el campo en que estamos tratando sea auténtico. Entonces, yo puedo darme cuenta inmediatamente del significado de las acciones o palabras de otro por la repercusión afectiva que tiene. Pero aquí la repercusión afectiva tampoco hay que tomarla en el sentido meramente natural, objeto de un análisis psicológico corriente, sino que hay que tomarla como una reacción espiritual. Finalmente, cuando es perfecta, producida por la plenitud del ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Aunque esta última, la reacción subjetiva de quien discierne, sea dependiente de aquel, el fenómeno no depende de la realidad objetiva causante de la reacción subjetiva del observador, que tiene necesidad de ser sometida al discernimiento de espíritus. O sea, primero hay que ver cómo está el que
el que reacciona espiritualmente. Puede un acontecimiento bueno, una conducta buena, producir en el sujeto que lo observa reacciones de repulsa o turbación. O al contrario, una conducta o un acontecimiento deplorable de atractivo o aceptación debido a las disposiciones subjetivas de la persona. Independientemente de ellas, habrá que discernir su bondad o malicia y no por las propias reacciones subjetivas, al menos no antes de haber sometido estas últimas a un auténtico discernimiento espiritual. Entonces, si por las reacciones discernimos, hay que discernir primero las reacciones. Bueno, esto es complejo. Es complejo, tan complejo que a veces es mejor no hacerlo, dice San Juan de la Cruz, porque si no, no se puede seguir adelante. Quiere decir que este tipo de discernimiento tiene su campo específico. San Ignacio de Loyola lo puso para los ejercicios espirituales, y ni siquiera para todos los ejercicios espirituales. Lo puso para la primera semana y para la segunda semana, no para la tercera y la cuarta. A veces hubo una ampliación indebida de esto y finalmente se termina con que toda la vida espiritual es discernimiento. Esto es muy peligroso porque conduce finalmente a la locura. Es decir, si uno tiene que discernir todo cuando me vuelven los demonios, cuando me mueve Dios, cuando me mueven los ángeles buenos, etc., se vuelve loco. Sobre todo porque de esta manera provoca todavía más la reacción de los demonios, y los ángeles tienen que defenderlo, etc. Entonces se complica todo indefinidamente. Entonces, el discernimiento tiene su lugar. Y no es, en este sentido específico, el conjunto de la vida espiritual, ni hay que analizar toda la vida espiritual simplemente a la luz de este tipo de discernimiento espiritual. Porque lo más importante de la vida espiritual no es objeto de este discernimiento, sino que, como dijimos al principio, es la luz del discernimiento divino, que es el orden de la vida de Dios, que desciende hasta nosotros y nos permite juzgar. Como dice San Pablo, el espiritual lo juzga todo. Pero ese juicio es el discernimiento que viene de Dios. No es el discernimiento que hay que hacer permanentemente sobre los propios actos. No es un análisis indefinido de los propios actos y de los actos ajenos, sino que finalmente es el conocimiento de Dios que se nos